Hola a todos y bienvenidos a vuestro informe semanal. Soy Albert Mendoza y vamos a comenzar como siempre con este programa semanal donde vamos a ver qué ha pasado en el mercado y las principales noticias. Y bueno, al final del vídeo os comentaré una empresa bastante interesante en la que he vuelto a entrar del sector del uranio. Antes de comenzar con el informe semanal de hoy sábado día 9, pues recordad que si dejáis un buen like a este vídeo, si os gusta el contenido, obviamente, pues ayudáis muchísimo a este canal, que se siga expandiendo y que llegue a más gente. Si comentáis, pues también ayuda muchísimo. Comentad el algoritmo, comentad lo que queráis, pero bueno, si está relacionado con el vídeo y podéis aportar un poquito de más información adicional, pues más que mejor. Y aparte de esto, pues bueno, si activáis la campanita de notificaciones, ya lo bordáis. Y si os suscribís, que la mitad de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, y os hago así os envío un espía informático, pues también os llegarán notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo y cuando subo nuevo contenido, porque hay semanas que tengo un poquito más de tiempo y subo algo más que el informe semanal. Y bueno, así que dicho esto ya, vamos a comenzar con el informe semanal de esta semana que viene interesante. Vais a ver lo que ha pasado en el mercado. Para empezar, vamos a hablar de un poquito del oro. Esta semana ha sido una semana tranquila, entre comillas, pero positiva. O sea, nos acercamos a los $2.000, estamos en los 1.950 aproximadamente, que es un precio muy bueno para las mineras de oro. No nos engañemos, es un precio en el que todos estamos contentos, pero no es un precio que refleje el precio real que tiene que tener el oro actualmente. Ya sabéis que esto lo he comentado mucho, que mi precio objetivo... no lo comenté, ya os dije que iba a hacer un vídeo del PowerPoint, milagrosamente se borró. Entonces, mi precio objetivo del oro son unos $3.000, que yo creo que llegaremos quizá a finales de este año. Veremos cómo ocurre todo lo que tiene que ocurrir de cara a verano, porque en verano, este verano se va a liar por parte del oil, del que hablaremos un poquito más tarde, que ya veréis que es el tema central de los vídeos de las próximas semanas, de los siguientes meses y del futuro próximo. Pero el oro lo está haciendo más o menos bien, aguanta en estos niveles entre 1.900, 2.000, 1.800, que son niveles que las mineras que producen generan buenos beneficios, que como ya dije, las grandes mineras pues están bien valoradas estos niveles del oro, pero como veremos en el siguiente gráfico, la oportunidad yace en las juniors, en las pequeñas empresas del sector, y en este canal hemos comentado muchas de estas: West African Resources, Orezon, por decir un par que está en Burkina Faso, y son las que más tengo miradas, pero hay bastantes mineras productoras y también exploradoras que ofrecen una oportunidad muy interesante del sector a estos precios. En este gráfico lo que vemos en azul es el GDX, que es el índice de las grandes mineras americanas, y el GDXJ, que es el índice de las junior, de las pequeñas y medianas empresas, es decir, excluyendo Newmont, Barrick, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver, incluso si nos vamos un poquito más atrás, lo que vendría siendo 2020, que las primeras empresas en recuperarse del shock fueron las del GDX, las grandes empresas, y luego vinieron detrás estas pequeñas junior. Y ahora mismo esta divergencia es todavía mayor. El dinero ha entrado en las grandes empresas de oro, que como podéis ver, pues han subido bastante últimamente, pero en las pequeñas empresas, en las junior, este dinero todavía no ha llegado. Yo creo que este dinero irá llegando poco a poco a medida que el coste de oportunidad pues se incrementa, y además vemos que las valoraciones son más razonables en esas empresas grandes que en las pequeñas. O sea, este dinero se irá extendiendo poquito a poquito, creo yo, y bueno, es posible que veamos una revalorización cuando quizá el mercado vea un menor riesgo, ¿no?, en ese sector. Y esto, ¿cuándo lo va a ver? Yo creo que es cuando veamos una subida del oro un poquito más fuerte. Pasemos los $2.000 hacia arriba y nos dirijamos hacia los 3.000, y es cuando estas pequeñas empresas van a pegar un subidón y quizá llegan a coger o superen las majors, las grandes empresas de oro. Esto veremos también, bueno, el nivel de especulación que hay en este mercado. Cuanto más especulación tengamos en el mercado, mejor va a ir el sector de estas pequeñas y medianas empresas del sector. Pero bueno, que actualmente los precios actuales ofrecen una oportunidad de inversión bastante interesante, además de ofrecernos cierta protección por ser del sector del que son, del oro y la plata. Bastante interesante la oportunidad que lleva ahí pues ya unos cuantos meses. Entonces, si yo, bueno, no he construido posición porque ya tengo un montón de estas empresas en cartera y suponen más de la mitad del patrimonio, pero bueno, la oportunidad sigue ahí y está bastante bien.
Además, comentarios sobre Angold, que me dijisteis en el vídeo anterior. ¿Podrías comentar Angold y otra empresa que es Geodrill? No, es una de drilling, que no me la he mirado porque no he tenido tiempo, pero Angold, por encima. Angold era una exploradora, es una exploradora que fue un poquito pumpeada en la comunidad española y podéis ver que pasó de cotizar por debajo de 0,1, de 10 céntimos, casi a 50 centavos, ¿no? De dólares canadienses. Y ahora, pues bueno, ha vuelto a niveles de 10 centavos, o sea, una caída de un 70%. Vale, Angle yo me la miré porque se empezó a comentar hace ya bastantes meses y no entré porque al final no me convenció. Era una historia de exploración con diferentes activos, 3 4 activos que tiene, capitaliza, ahora como veis ahí, 11 millones de dólares canadienses, lo que sería 8 millones de dólares americanos, o sea, calderilla, básicamente nada, y no tiene, por lo que vi yo, un plan o unos proyectos claros a desarrollar. Tiene bastantes activos, a ver si pincha algo y define algo interesante y eso lo consigue avanzar. Sé que la pompearon un poquito en la comunidad española, entonces estar atentos a esas cosas y bueno, es decisión vuestra entrar o no entrar. A veces se pompean cosas que salen bien y a veces se pompean cosas que salen mal, pero es decisión de cada uno entrar o no en este sector. Además, seamos lógicos, si metéis una parte importante de la cartera en una empresa que capitaliza menos de 10 millones de dólares, las cosas que pueden salir mal pues son bastante grandes y el riesgo es alto, así que tener un poquito de cabeza y estas cosas cogerlas con pinzas también. Si queréis aprender a invertir en empresas mineras, ahí abajo, albert-mendoza.com, masterclass de inversión minera. Es una superclase donde aprenderéis a invertir en este sector. Así que echadle un vistazo. Pero bueno, ese es el comentario de Angle, la parte de que han diluido un montón para seguir con sus proyectos, etcétera. Pensar que las mineras, sobre todo en este nivel de microempresas, el riesgo siempre es muy, muy alto. Entonces, que no se extrañe ver esas oscilaciones de que quizá pinchan algo o se expande, ¿no? La voz de, oh, qué buena empresa, tiene unos proyectos interesantes y sube mucho de precio porque no requiere de mucho capital que entre para subir de precio. Veis, son empresas muy pequeñitas y quizá la liquidez es mínima, ¿no? Entonces no requiere de mucho capital para que tenga fuertes subidas de precios, pero también lo mismo, cuando se hay capital, estas empresas caen de precio bastante alto, así que con estas empresas y en este sector ir siempre con bastante cuidado. Pasando a la plata, vemos lo mismo, ¿no? Que el oro un poquito más acrecentado, estamos en niveles de 25 dólares aproximadamente, no es un mal nivel, no hay noticias significativas que comentar actualmente sobre el tema de la plata, así que la vamos a pasar un poquito. Las acciones sí que han tenido pues una semana un poquito mala, el Standard & Poor's cae un 1,3%, y esto ya lo llevamos viendo una temporada. El Standard & Poor's y los grandes índices no lo están haciendo demasiado bien, lo que está afectando a la rentabilidad de muchas carteras, ¿no? Estamos viendo quizá una rotación hacia un sector de inversión más value y sobre todo más en el sector centrado en commodities, donde la oportunidad ahora mismo es muy buena. Y ya veremos cuando presenten resultados las petroleras y las empresas de commodities este primer trimestre, porque ahí se va a ver los buenos resultados que están cosechando, además de que están batiendo a los índices constantemente y el coste de oportunidad de muchos gestores de grandes fondos va a ser, oye, no estamos invirtiendo en energía, no estamos batiendo al índice, esto a nuestros partícipes pues no les gusta, quizá vamos a rotar un poquito este sector que comprende sobre todo el Standard & Poor's de tecnología, grandes empresas, a un poquito virar hacia la energía y las commodities todavía más y que ponderen más este tipo de carteras, lo que atraerá más capital a estas empresas, lo que hará subir el precio de sus acciones. Entonces puede ser interesante, veremos los resultados de este primer trimestre que yo creo que van a ser, bueno, impresionantes y esto va a afectar a la valoración de esas empresas. Se publican el mes que viene de muchas empresas a principios del mes que viene, si no recuerdo mal, por ejemplo, IPCO, que es de mis principales posiciones en el petróleo, los publica, no sé si el día 5 o así, tengo que revisarlo, pero no queda mucho para que los publiquen y los resultados van a ser excelentes, ya veréis que va a ir bastante bien. El petróleo, pues bueno, el petróleo sí que ha sido, bueno, esta semana un poquito martirizado, no ha sido una mala semana, estamos con el lockdown en las ciudades chinas, estamos también, pues bueno, con lo de la reserva estratégica que se ha liberado, quieren sacar, bueno, están sacando 1 millón de barriles al día, lo que ya comentamos en el vídeo anterior, que eso no va a parar el bull market del sector del petróleo y que estos precios son buenos.
Sí, estamos por debajo de $100. Y yo siempre digo que cada semana que pase el petróleo por encima de 100 es una buena semana. Pero cada día que pase el petróleo por encima de los 90 también es una buena semana. No os asustéis. Sigue siendo un nivel bastante bueno para que las empresas generen muchos beneficios en este sector. Entonces, veremos qué pasa la semana que viene. Os traigo más cosillas del petróleo, no os preocupéis, que vamos a hablar un poquito más. Aquí me hizo, es que lo vi esto en Twitter, me hizo bastante gracia que le decían, si pudieseis preguntarle una pregunta a Cathy Wood, qué le preguntarías? Y Javier Blasquez le comenta que si todavía piensa que el precio del barril pues va a bajar de los $12 por un tuit que puso Cathy Wood de que no, el petróleo está acabado, el pico oil ha llegado. Eso fue en 2020, si no recuerdo mal, cuando tuvimos los precios negativos. Y Cathy Wood, muy perspicaz, comenta que este choque, ¿no?, que ha habido en el supply y en el precio, pues está destruyendo demanda, lo que va a hacer el cambio a los vehículos eléctricos. Así que sí, el petróleo se va a ir por debajo de los $12. ¡Ja! Me río yo en tu cara, Cathy Wood, porque no sabes reconocer que te equivocaste y que ahora el petróleo ya no está negativo, sino que está más que positivo. Llegó por encima de los $100 y, como vemos, está a esos niveles y las empresas cosechando barbaridades de beneficios, mientras tu fondo se está yendo un poquito a pique por no batir a los índices. Pero bueno, no pasa nada. Hay que reconocer los errores, Cathy, por favor. No seamos orgullosos. Además de que esta destrucción de demanda, vamos a verlo. Obviamente, no digo que aquí a 50 años el petróleo quizás no esté a 12, quizás sí, pero también se calcula que para 2050 la mayoría de vehículos en Estados Unidos todavía sigan siendo de combustión interna y no eléctricos. A ver si te crees tú que porque el petróleo esté a 100 y yo esté pagando 1,8 euros el litro de gasolina, me compensa comprarme un coche eléctrico de 50.000, 40.000 euros cuando puedo tener un vehículo diésel por 2.000. A ver, seamos razonables, ese cambio no existe. La gasolina se tendría que ir a 3, 4 euros el litro para que yo me plantease comprarme un vehículo eléctrico de esa gama, de 30.000, 40.000 euros para arriba. Pues bueno, ahí ya podríamos hablar un poquito de este cambio, ¿no?, el vehículo eléctrico, pero es algo que todavía no vamos a ver. Además, con el incremento que estamos viendo en el precio del litio y todas las materias primas, eso va a encarecer todavía más la producción de este tipo de vehículos. O sea, al menos de momento. No digo que sea esto algo estructural. El vehículo eléctrico va a ir ganando cuota de mercado, obviamente, y esto va a afectar a la demanda del petróleo, sobre todo en Occidente. Luego, en otros países en desarrollo es otro tema, y yo creo que esta destrucción de demanda no va a venir así y que todavía no hemos llegado al pico de consumo del petróleo. Quizá lleguemos en 2030, en 2040 o en 2050. Veremos, pero no es algo que veremos en este ciclo, y nosotros, como inversores en este sector, invertimos por ciclos. Entonces, en este ciclo nos vamos a forrar con el petróleo. O eso espero. De momento no nos está yendo nada mal. Ya hemos multiplicado por 2 muchas empresas, e incluso por más si entrasteis en 2020. Así que bueno, esto veremos un poquito cómo se sigue desarrollando, pero casi te has equivocado. Además, aquí vamos a hablar sobre el tema de la destrucción de demanda, que es es como se debería regular el mercado en teoría. Si el precio sube, se consume menos. Entonces, si la oferta sigue igual, llegará un punto en el que esta destrucción de demanda haga que el precio baje. Pero yo creo que al final las leyes de mercado sí que se acaban aplicando y todo funciona, pero los gobiernos cada vez intervienen más en la economía y distorsionan más el funcionamiento del mercado. Aquí vamos a ver diferentes noticias. Por ejemplo, en Nigeria, que bueno, hay un subsidio a la gasolina porque están teniendo una escasez bastante alta de combustible, a pesar de que Nigeria es de los mayores productores de petróleo de África. Y comentan que el subsidio va a costar 10 veces más de lo presupuestado debido a los altos precios de la gasolina por la guerra de Ucrania. Bueno, eso ya sabemos cómo hay que cogerlo, ¿no? Pero bueno, que se va a gastar todavía más en subsidiar la gasolina. En la parte derecha vemos que, bueno, es una noticia de España, que se está subsidiando 20 céntimos por litro de combustible, y abajo pues vemos una noticia de California, donde se planea, pues bueno, repartir 11 billones entre los consumidores. Veis, $400 por vehículo, etcétera. Y todo este tipo de intervención, que al final ya sabéis cómo se acaba pagando, pues bueno, genera que esta destrucción de demanda no sea tal, porque la destrucción de demanda
por ejemplo, en España, que habría a 1,7 euros el litro de gasolina, es menor si estás pagando 1,5, a pesar de que el precio real de la gasolina sea 1,7. ¿De acuerdo? Entonces, esta destrucción de demanda es menor, lo que hace que si estiramos el tiempo y el precio en un escenario normal, sin intervención gubernamental, el precio siguiese subiendo, digamos, a $2 el litro de gasolina, esa destrucción de demanda causaría que el precio bajase antes de lo que bajaría si subsidiamos este consumo, porque los consumidores consumen más, se alargan el tiempo, pero esos déficits de oferta y demanda se incrementan. Entonces, la torta final es más gorda de lo que sería sin ese tipo de subsidios, a pesar que el corto plazo pues favorece a los consumidores, ¿no? Porque pueden seguir consumiendo. Entonces, pues bueno, esto yo creo que va a afectar al precio del petróleo en el corto medio plazo, teniendo en cuenta que ahora en verano viene la Driver Summer Season, que es cuando la gente coge el coche para viajar, y también estamos viendo pues ya datos muy interesantes a nivel turístico, ¿no? Esta Semana Santa escuché por la radio que ya la ocupación hotelera está al 90%, niveles pre-COVID, y este verano yo creo que la ocupación hotelera, si ya se sitúa al 90% en esta Semana Santa, pues seguramente estemos al 100% y esto, bueno, va a hacer que se consuma todavía más combustible, se conduce todavía más, porque recordad que en agosto se llega al pico de consumo de petróleo, porque la gente conduce muchísimo más, vamos a la playa, tenemos vacaciones, podemos hacer más cosas, y claro, si a esto le sumamos los subsidios que hace que esta demanda pues no se destruya, que los consumidores puedan seguir consumiendo, y la oferta que se sigue viendo restringida por todos los problemas que hemos visto y hemos comentado ya de CAPEX y etcétera, pues esto hace que una vez pase este periodo, yo creo que a finales de año, bueno, este verano y en el último trimestre, el petróleo lo vamos a ver por encima de $150, y esto va a causar al final unos problemas económicos bastante severos. Yo creo que a partir de esos niveles comenzaría a reducir un poquito mi posición, mi exposición al sector, más que nada porque yo creo que quizá a finales de año o a principios de año que viene va a venir una recesión bastante interesante, entre comillas, digamos interesante, lo intercambiamos por fuerte, ¿no? Entonces, puede ser una oportunidad para ir deshaciéndose de esas posiciones poquito a poquito y ver qué pasa con la economía. Y claro, es que si vemos una corrección, a pesar de que estos sectores lo pueden hacer bien o pueden aguantar, la corrección en el precio de los activos va a ser gorda. Entonces veremos una caída generalizada, lo que nos daría una oportunidad quizá para entrar y cargar todavía más diferentes acciones de diferentes sectores, obviamente, y eso ya lo iremos comentando en los informes semanales que iremos viendo y iremos analizando un poquito cómo va la situación. Pero eso sería un poquito mi idea de cómo van a ir las cosas, ¿de acuerdo? Pasamos de diapositiva y aquí, bueno, quería comentar también que esto lo comenta el ministro de Nigeria, que también hemos hablado antes, de que la OPEP no tiene capacidad de incrementar producción, que ya les gustaría a la OPEP poder incrementar la producción para evitar este tipo de problemas que tienen estos países. Si es cierto que la OPEP necesita unos precios relativamente altos del petróleo para que sus países generen beneficios y puedan usar ese dinero pues para mantener el status quo que existe en ellos, pero esos precios tampoco pueden irse muy altos, porque entonces tenemos esos problemas sociales que estamos comenzando a ver. A ellos les compensa un precio entre 80 y $90 el barril, que a los consumidores no les es tremendamente doloroso, pero a los productores les va bien para generar beneficios. O sea, es un precio de equilibrio, podríamos decir. Si en los siguientes 10 años el precio se mantuviese entre 80 y $90 el barril, digamos $90, los productores generarían buenos beneficios, los consumidores pues podrían pagar el combustible y tendríamos un equilibrio donde se invertiría dinero en el sector, quizá una cierta estabilidad. Precios por encima de los $100, 120, 130 hacia arriba genera problemas. Sí que los productores ganan mucho dinero, pero genera problemas sociales. Y precios por debajo de los $80 no incentiva realmente la inversión en el sector. Entonces, el equilibrio estaría por ahí, entre 80 y $90 para vivir todos felices y en armonía, pero llegó el déficit de inversión estructural en el sector, lo que hace que no se pueda pompear más petróleo, llegó una demanda de golpe que va a llegar este verano y está llegando ahora y que ya está aquí, y bueno, llega este momento de complicación, ¿no? Bueno, que algunos aprovecharemos y otros sufrirán, pero
la solución siempre está en suscribirse al canal, porque ya lo sabríais. Entonces, pues bueno, es algo interesante. También os comento aquí un gráfico en el que vemos que las empresas del sector del petróleo, aquí vemos el índice de exploradoras y productoras de Estados Unidos, pues tienen una resiliencia, una resistencia más grande a la volatilidad que lo que sería el precio del petróleo. Este índice pues estaría en color blanco, y el otro, el petróleo, pues estaría en color, pues es un naranja, un color salmón. Pues bueno, como podéis ver, las petroleras pues todavía no han alcanzado la valoración que tendrían que alcanzar, entre comillas, según el precio del petróleo. Vemos que existe esta divergencia y que todavía pues queda una subida interesante para que lleguen a niveles relativamente bien valoradas, ¿no? Esto lo llevo comentando ya unos cuantos meses, unas cuantas semanas, en el que muchas empresas de estos niveles se están cotizando a 30% free cash flow. Por lo tanto, todavía tienen una subida bastante fuerte por delante, quizá un por 2 o un por 3, depende de la empresa, para que coticen a niveles razonables con estos precios del petróleo de 90, 100 dólares, 110, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, todavía la oportunidad existe, y yo creo que esta revalorización la vamos a ver a medida que se acerque lo que he comentado antes, este verano de consumo energético que vamos a tener, consumo de carburante, y ahí veremos esta revalorización en las acciones del petróleo. Además, aquí en Europa, pues el Parlamento Europeo pues aprobó una resolución no vinculante en el que se pedía pues el embargo de petróleo, carbón y combustible, bueno, gas y combustible nuclear, acá uranio enriquecido, etcétera, a Rusia, para, pues bueno, con todo este tema que están teniendo con Ucrania, las sanciones. Que ya esto, bueno, ya veremos si tiene algún efecto. Sería un suicidio interesante para Europa prohibir las importaciones de gas y petróleo a Rusia, pero esta noticia la pongo más por el tema del combustible nuclear, porque ahora hablaremos un poquito del uranio y de la nueva inversión que he hecho en el sector. Así que bueno, puede ser otro pequeño gran catalizador que ha vivido el sector del uranio estos últimos meses. El bull case del uranio, la tesis alcista para 2022 nos está diciendo que la demanda proyectada para este año es unas 200 millones de libras de uranio. La producción mundial se calcula en unos 135 millones, el suministro secundario en unos 15 millones, es decir, un suministro total de 150 millones de libras, un déficit de 50 millones de libras para este año. El uranio ya está a niveles súper buenos, entre comillas, todavía no llega a ese equilibrio, ¿no? Está por encima de los 60 dólares. Y el equilibrio del sector se calcula entre los 70, 80 dólares. Entonces todavía tiene margen para subir ese equilibrio, pero yo creo que cuando es un sector tan pequeñito, vamos a ver entradas de capital masivas, que ya las estamos viendo, sobre todo gracias al trust de Sprott, que ha comprado un montón de uranio y es causante de forma directa, creo yo, de esta subida. Veremos si las utilities comienzan a entrar y se comienzan a firmar contratos. De hecho, a pesar de que el uranio ha ido subiendo estos últimos meses, de hecho, estos últimos 6 meses ha subido de 40 dólares a estar por encima de los 60. Las equities de uranio llevan estos 6 meses planas, o sea, apenas se han movido, se han consolidado, a pesar de que el fundamental ha ido mejorando. Entonces yo creo que es posible que ahora, con otra posible subida del precio del uranio, veamos una subida significativa del precio de estas acciones. Por eso he vuelto a entrar un poquito, que ya estaba en Baseload Energy, como os comenté en el vídeo anterior, pero he entrado en Global Atomic. Y algunos me habéis preguntado que comente un poquito el tema de Global Atomic y por qué veo que es interesante. Ahora, pensad que Global Atomic, como podéis ver aquí, cuando yo la analicé, cotizaba a 50 céntimos y capitalizaba unos 55 millones de dólares. Esto es un análisis que publiqué en analisisdeinversión.com sobre esta empresa, y ahora está a premium, pero va. Si llegamos a los 200 likes, lo publico de forma gratuita y lo podéis leer. Lo vuelvo a abrir. Estaba de forma gratuita al principio cuando publiqué este análisis, pero al final lo puse premium. Pero bueno, lo dicho, si llegamos a 200 likes en este vídeo, os lo pongo en Twitter de forma abierta, que lo podéis leer. Mi Twitter sale aquí al lado, es @conquistastocks, o si buscáis a Albert Mendoza, os saldré en Twitter también por si me queréis seguir.
que publico cositas de este estilo interesantes. Pero bueno, como veis, pues estaba a niveles bastante buenos para entrar. ¿Y cómo está ahora Global Atomic? Pam, 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 a 4,6 dólares canadienses, capitalizando 800 millones. O sea, no ha ido para nada mal, ¿eh? Casi un por 10 desde que publiqué el análisis. Así que, joder, no tenía que haberme salido, porque no os penséis que yo me he comido toda esta subida, me comí un poquito, pero no este por 10 casi. Pero bueno, como podéis ver en el gráfico, lleva ya unos meses parada la empresa. O sea, pero no solo esta empresa, sino es en sí el sector. Y os voy a comentar por qué me parece que es interesante entrar ahora. En una parte es por lo que he dicho, las empresas del sector a nivel de cotización se ha consolidado, por lo tanto, en la siguiente subida del uranio, pues pueden volver a subir con fuerza y por eso creo que ahora es un momento interesante para entrar. Y por otro lado, porque esta empresa creo que es la mejor empresa del sector. Es un proyecto que está en Níger, está fuera de Canadá, entonces puede ser objeto de OPA no solo por empresas occidentales, pero sobre todo esa zona está controlada por Francia. Entonces creo que Francia, además de que se le estaban acabando las reservas en sus yacimientos y están al lado de los de Global Atomic, pues puede ser objeto de compra interesante. El proyecto inicialmente es la fase 1, que es la fase que está pues con el DFS, ¿no? Proyectada. Es una fase inicial de 12 años. Este es el proyecto con mayor concentración de uranio fuera de Canadá. Eso es muy importante y ya veréis que los números son bastante buenos. Pero, como podéis ver abajo, que sería la fase 2, eso también es parte del proyecto y parte del resource que tiene la compañía. Pensad que la fase 1, que es la fase proyectada de forma económica, supone solo el 20% de todo el uranio que hay en este proyecto. Entonces, vamos a ver los números. Es un proyecto muy, muy grande. Los números, el base case estaba a 35 dólares la libra proyectados. Ahora estamos casi al doble de este nivel. Y después de impuestos nos damos los 150 millones de dólares americanos y una tasa interna de retorno del 22%. Esto, cuando el petróleo, cuando el uranio estaba a estos niveles, no había proyecto que a estos precios fuese positivo económicamente fuera de Canadá. Por eso era una idea muy, muy buena. Pero como estamos ahora a 60 dólares la libra, está cotizando, tendría un net present value después de impuestos al 8% de casi 700 millones, que es lo que está cotizando actualmente. O sea, está cotizando en dólares americanos a 620 millones, o sea, un poquito por debajo, este net present value 60 dólares, que de hecho el euro está un poquito más alto, está entre 60 y 70, lo que estaría valorada de forma más o menos acorde. Yo creo que un poquito alta, ¿de acuerdo? Porque yo creo que el mercado descuenta que el uranio siga subiendo y es que es prácticamente obvio que el precio del uranio va a seguir subiendo, pero además es de los pocos proyectos que se van a financiar y se van a poner a producir en el corto, bueno, en el medio plazo, para 2024, esperan estar en producción. Por lo tanto, pocos proyectos hay que ofrezcan este trade-off tan interesante. Además, vemos el apalancamiento que tiene. Si el uranio se va a 80, bueno, a 100 libras, digamos, 100 libras, 100 dólares la libra, que no lo descarto que se pueda ir a esos niveles. Vemos que el net present value ya se va a 1,5 billion. Entonces doblaríamos a partir de aquí y seguramente es que pensad esto no como una inversión en valor, que sería, vale, pues está cotizando por debajo del net present value, está un múltiplo interesante, que sería lo que estaríamos haciendo ahora mismo en lo que sea el sector del oro, que hay empresas que dices, hostia, esto en dos 3 años va a producir, o en un año y medio, y está cotizando al 0,4 en el present value, en un sector bastante más estable, que sería el oro, la plata, los base metals, y tendría sentido ese tipo de inversión. Pero estamos en el uranio, un sector que actualmente capitaliza un poquito más de 20 billion. En el pico llegó a capitalizar 140 billion aproximadamente. Es un sector muy, muy pequeñito, pero el cual extrae el combustible del cual se alimenta pues 15-20%, 15% de la energía mundial, de la energía, bueno, de lo que viene siendo la energía nuclear. Sin este combustible sufriríamos muchísimo a nivel económico y a nivel de calidad de vida. Entonces es un sector clave. Y es un sector súper especulativo. Por lo tanto, cuando esto explota,
las valoraciones no importan demasiado. Es una inversión muchísimo más especulativa y que deja los fundamentales un poquito de lado. De todas formas, con la consolidación que hemos estado viendo y con la subida del precio de uranio de 40 pues a 100 dólares, digo, de 40 a 60 dólares actualmente, presenta pues una cierta estabilidad y una cierta oportunidad de entrada, yo creo que bastante interesante. Y si vemos un pequeño squeeze en el precio del uranio que se va a los 100 dólares o por encima de los 100 dólares, yo creo que la valoración de esta empresa puede ser un por 2 o un por 3 desde los niveles actuales. Por lo tanto, es una empresa que yo creo que ofrece esta oportunidad bastante interesante. Aquí los catalizadores, pues podéis ver que pues lo más interesante es, pues bueno, que comienza a desarrollarse el proyecto, también hay drilling, se comienza a perforar para ampliar los resources, perdón, las reserves de este proyecto. Y bueno, pues se comienza a avanzar, se va a financiar el proyecto, se va a comenzar la construcción de este y para 2024 y 2025 se espera que comience a producir. 2025 son 3 años, o sea, está a la vuelta de la esquina en lo que vendría siendo el mundo minero, y este es un proyecto que sí o sí yo creo que va a tirar para adelante y yo creo que nos lo van a opar a la que se caliente un poquito el mercado. Y por esto es el motivo por el cual he entrado en Global Atomic, que muchos me lo habéis preguntado. Entonces, lo dicho, ¿queréis análisis completo? 200 likes en este vídeo y lo publico. Doy mi palabra. Y bueno, ya para terminar, una pregunta que me hicieron, y es que, ¿qué opinaba bueno, qué opinaba? ¿Qué le pasa a Go Gold? Que es una posición bastante interesante en mi cartera y la cual hemos comentado bastante en este canal. Pues no le pasa nada, absolutamente. Están con su plan de los 100.000 metros de drilling, sacan buenos resultados. Lo que pasa es que la empresa está plana. En perspectiva, un año. Si lo vemos desde 2020, se ha hecho ya un 600%. Entonces, sigue plana. Yo creo que presenta una oportunidad interesante para entrar si no hay posición. A todo esto, recordad que esto no son consejos de inversión, es solo mi opinión y tal. Así que invertir bajo vuestro propio riesgo, obviamente. Pero bueno, es una buena empresa con unos buenos proyectos y lo que el oro y la plata pues lleva plano bastantes meses y la empresa pues también se mueve y fluctúa a razón de estos vaivenes, ¿no? Del subyacente, que sea el oro y la plata. Pero bueno, el proyecto va avanzando y lo está haciendo bastante bien. Así que no le pasa absolutamente nada negativo que yo sepa a GoGold. Hizo una ampliación de capital hace no mucho y eso quizá penalizó un poquito la acción. Pero bueno, está completamente financiada y yo creo que si vemos una subida del oro y la plata en el futuro, esta empresa lo va a hacer bastante bien, además de que va a avanzar el proyecto de forma positiva. Así que esto es todo por el vídeo de esta semana. Muchas gracias por estar una semana más en el informe semanal. Recordad que si le dais a un like, pues ayudáis muchísimo al canal. Si lo compartís con vuestros amigos, si lo ponéis en Twitter o redes sociales, pues también ayudáis bastante. Si comentáis, etcétera. Pues bueno, ya sabéis un poquito, ¿no? Lo que ayuda a este canal. Así que bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.